parte del sistema cliente, es decir, el sistema que se encarga de poder administrar em, el oyente en la fase móvil, ya que eran los reservorios, habíamos visto de qué tipos de frascos se pueden tener, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué frascos nosotros podemos utilizar, cuáles son, ¿no? Habíamos visto igual también el sistema de tuberías que se manejan, qué tipos de tuberías suelen estar cuando se maneja un HPLC y todo eso, ¿no? Entonces lo que hemos visto es esa parte, tomar en cuenta ese aspecto. ¿No es cierto? Y hablábamos también de las bombas, ¿no? Considerando el equipo de lo que es el HPLC que se tiene acá. Esto lo voy a proyectar. Un minuto. Ah, no, no está bien esto. Está bien. Así, esto es acá. Esto es acá, perdón. Ahora sí. Entonces, cuando hablábamos de lo que es eh, todo el equipo que tiene el HPLC, tomábamos y consideramos el aspecto de los disolventes, hablábamos de los reservorios, los frascos, las tuberías, etcétera, ¿no? Y también hablábamos de qué tipos de disolventes y demás, ¿no? Y también considerábamos lo que es la parte de la bomba, ¿no? Que hablábamos y veíamos, según el HPLC, qué función iba a cumplir, ¿no? ¿Qué función tendría en específico para que se pueda considerar ese aspecto, ¿no? ¿Qué función tendría tener? Entonces, en lo que quedamos es ver los tipos de bombas que se manejan, para qué nos sirven las bombas, ¿no? Y demás. Ok, entonces vamos a empezar. Si ustedes se fijan, tenemos la parte de disolvente, la bomba, la introducción de la muestra o el inyector de muestra, tenemos ahí la columna y tenemos pues lo que es el detector, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a nosotros acabar con lo que es este HPLC y lo que vamos a ver es eh, em, cómo es que em, mm, ¿qué pasó aquí? Ya, ya. En el caso de lo que es el marcado de clase del 18 y 20, ya no se va a poder, ya se ha marcado dos veces acá y se cerró, se abrió y se cerró. Qué macana hay. Uf, ya, ni modo. Ya, ok, bueno, no importa. Continuemos. Entonces, les hacía referencia en que todo esto tiene el HPLC, ¿ya? Todo esto tiene el HPLC. El disolvente, la bomba, el inyector de muestra, la columna y el detector, ¿no? Entonces, lo que vamos a llegar a ver y lo que estábamos viendo parte del anterior era el de las bombas, ¿no? Que teníamos que considerar diferentes tipos de aspectos si nosotros hablábamos de lo que es la bomba, el HPLC, ¿no? Ya en eso es lo que nosotros veíamos o hablábamos era de que estos tipos de bombas o las bombas que se van a manejar en el HPLC estaban dirigidas pues a poder generar el movimiento del oyente, ¿no? A ese movimiento del oyente que se tiene que tener al momento de hablar del HPLC, el movimiento de la fase móvil, ¿no? Nosotros lo conocemos como el oyente, ¿ya? Y ese movimiento que se da en un tiempo determinado lo conocíamos como caudal, ¿no? Entonces, por eso nos decía ahí que las bombas pueden tener presiones estables hasta más o menos 600 psi, que eso equivale a más o menos 400 atmósferas, ¿no? 400 atmósferas según las unidades que se llega a tener, si hacemos la conversión. Lo que se tiene que ver es a cuánto equivale un PSI en atmósferas, ¿no? Ok, entonces nos dice que puede tener el sistema que se maneja de HPLC puede ser bastante estable
hasta una presión de 6.000 PSI, que es más o menos 400 atmósferas, ¿ya? 400 atmósferas. Pero nosotros no utilizamos las 400 atmósferas como tal, ¿no? Les hacía referencia que nosotros utilizamos una, dos, tres atmósferas, dependiendo de lo que se quiere separar, para que nosotros podamos tener un flujo continuo, ¿no? De la fase móvil. Ya, entonces no utilizamos presiones tan altas como el de 200 atmósferas o 400, ¿no? Eso también depende del equipo, del tamaño del equipo de instrumento que se llegue a tener, ¿no? Pero pueden soportar ese sistema de tuberías que se llega a tener, tiene la capacidad de soportar una alta presión, ¿no? Una alta presión. Pero para la separación no utilizamos mucho o no se utiliza lo que es 400 atmósferas, ¿no? Depende de lo que se va a separar, se utiliza 1, 1.5, 2 atmósferas, dependiendo de lo que se quiera separar, ¿no? Entonces, con el término que se les dice acá, nos dice que debe producir presiones estables hasta 6.006, ¿no? Pero producir. Ok, no necesariamente tendríamos que hablar nosotros de que se llegue a una presión de 600 atmósferas o de 6.000 PSI que sean 400 atmósferas. No, no necesariamente, ¿no? ¿Ya? Se utilizan menos presiones y con menos presiones también se trabaja mucho mejor, ¿ya? Se trabaja mucho mejor. Eh, otro importante, otro importante punto que debemos considerar es de que em, estas bombas, la principal función que se debe tener es mantener el flujo, ¿ya? De lo que son el sistema, el HPLC, que la fase móvil no genere pulsaciones, que son interrupciones en el movimiento de llevar o de separar lo que es la mezcla. ¿Ok? Entonces debemos considerar que las bombas van a generar caudales, considerando que son movimientos entre lo que es la cantidad de volumen y el tiempo, ¿no? Es decir, cuánta cantidad de volumen se puede mover en un determinado tiempo. Ustedes pueden tener ahí flujos desde 0,1 hasta 10 ml por minuto, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿de qué depende de que sea ese parámetro, ese intervalo, de qué dependerá? También va a depender mucho de la fase móvil que ustedes quieran separar, ¿ya? Cuando yo hablo caudales constantes o caudales fijos, me refiero a que el flujo de la fase móvil no va a generar ninguna variante, no se va a distorsionar, ¿ya? A eso me refiero con caudal. Y los caudales, como bien se ve ahí, pueden estar dentro de 0,1 a 10 ml por em, minuto. Esto estamos asumiendo que se está moviendo, digamos, utilizo el 10 ml, ¿no? 10 ml en un minuto, ¿no? Ese es el caudal que se está considerando o que se está dando, ¿no? Ahora, ¿ustedes pueden modificar ese aspecto? Sí, sí se puede modificar ese aspecto, ¿no? Va a depender mucho, como les digo, de la fase móvil, el huyente que están utilizando. Si el huyente tal vez es bastante denso y demás viscoso, obviamente voy a generar un caudal mucho más rápido, ¿no? Y obviamente voy a jugar con presiones todavía más altas, ¿no? Ya en ese caso se puede dar lo que es los caudales de flujo, ¿no? Em, también se puede ver en lo que es el movimiento de los caudales, ya que si alguno de los componentes que tiene que tengan lo que es la fase estacionaria llegan a fallar, tampoco se genera el proceso de cromatografía, ¿no? O sea, la idea en cromatografía es separar, ¿no? Ya, otro caso que también se ha visto es de que también se utiliza, em, ¿cómo se llama esto? Que se utiliza. También se ha visto que se utiliza no un solo eluyente, pueden utilizar ustedes dos, tres eluyentes. Entonces, mientras más eluyentes utilicen, pues más presión van a necesitar y van a necesitar también que el flujo sea modificado, ¿no? Como les había dicho en la anterior clase, no solamente se separa con un tipo de eluyente, pueden separarse dos, o pueden utilizarse, mejor dicho, dos o tres, ¿no? Pueden utilizarse dependiendo de lo que se quiere separar. Entonces, no solamente utiliza un eluyente, puede utilizar dos o tres eluyentes, cosa de que
todos esos eluyentes me permitan generar la separación del mismo, ¿no? ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, no se olviden, ¿no? Los caudales tienen que estar dirigidos a ese aspecto, ¿no? Considerando que caudal es el movimiento de la fase móvil, ¿no? En un determinado tiempo. Si ustedes se fijan ahí, caudal, por eso me dice ml por minuto, ¿no? ml por minuto. Si tiene lo que es la relación entre en la cantidad del volumen que se va a tener y se va a mover y en qué tiempo se va a generar ese movimiento, ¿no? Puede que el flujo que esté utilizando sea que se mueva 20 ml em, cada una hora, digamos, ¿no? Ahí puedo modificar el flujo que se llegue a tener de las bombas, ¿no? Pero si se fijan desde ahí, nos habla de lo que son flujos, ¿no? Flujos, ¿ya? Y caudal, que es lo más importante que se tiene que considerar. Y entonces les decía, ¿no? Por ejemplo, este tipo de bomba, ya nosotros la conocemos que tenemos varios tipos de bombas, ¿no? Tenemos nosotros las bombas que son de tipos reciprocantes, ya, o también se les llama bombas de flujo continuo, y tenemos las bombas de presión constante. Por ejemplo, en el caso de las bombas de flujo continuo, todavía se seguía manejando estos tipos de patrones, ¿no? De separación, ¿ya? En este caso, se podía ver esa separación, ¿no? Se podía generar una especificación del mismo. Pero si ustedes se fijan acá, o bueno, si se menciona es de que los tipos de bombas que se llegan a tener son bombas de flujo constante, en las cuales ahí tenemos las de pistón, las de jeringa, ¿ya? Y las peristálticas, que son bombas que se van dando. Aquí en la imagen nosotros podemos ver una bomba de tipo reciprocante que es con pistón y otra bomba de tipo refrigerante que es em, em, con un sistema integrado, ¿ya? Con un sistema integrado que igual permite el movimiento del sistema como tal. ¿Ok? Ah, ya me acuerdo. Este tipo de pistón reciprocante, el que se tiene al lado, que está con un redondito, es, un diafragma. Se lo conoce así como diafragma, que igual permite el movimiento del el huyente, ¿no? Hacia lo que es la fase estacionaria y la fase móvil, o perdón, sí, a la fase estacionaria o al inyector de muestra, ¿no? Todos esos aspectos se van considerando. Entonces, si se fijan, tengo lo que es una bomba de tipo pistón y una bomba de tipo... eh, se me fue una bomba de tipo... ¿cómo se llama esta? Eh, em, una bomba de tipo... Ay, se me está en la punta de la lengua. Ya, una bomba, ahí está, con una bomba que se la conoce como bomba de diafragma. Por un lado tengo la bomba o reciprocante de tipo de pistón y tengo una bomba que es de tipo diafragma que igual se genera o llega a generar el movimiento del flujo, ¿no? Del caudal. Ya el que más se puede ver es la parte de las bombas que son de tipo de pistón, que esos son bombas que se utilizan bastante en los últimos HPLCs que se está viendo, ¿no? Hay algunos que incluso utilizan más el de diafragma, que es el que se tiene al lado, pero bueno, dependiendo de lo que también se quiera diagnosticar, se puede ver esos aspectos, ¿no? ¿Ok? Sí, me escucha, ¿no? Ya, entonces fíjense esas bombas que se tienen, esas bombas que se llegan a tener,
son para poder formar o mover lo que es el flujo continuo que se llegue a tener. Ya el flujo continuo que se llegue a tener. Las presiones que lleguen a generar la bomba están dirigidas específicamente a el movimiento del diluyente. Y si vemos nosotros acá en el caso de lo que es la bomba de tipo reciprocante con pistón, fíjense, presenta dos válvulas que se pueden ver ahí, una válvula de salida y una válvula de entrada, ¿no? Entonces, por un lado, la válvula de salida va a tener contacto, ya va a tener contacto em, con el eluyente, con la fase móvil, ¿no? Por otro lado, la válvula de salida va a estar ya relacionada con lo que es el inyector de muestra, porque ahí se va a dirigir el eluyente, ¿no? Y si ustedes se fijan o se llegan a fijar, fíjense, la válvula de entrada, hay una flechita donde se tiene el eluyente, válvula de entrada, me dice ahí, ¿no? Y arriba tengo lo que es una válvula de salida, ¿no? Entonces, que ese está más contacto con el sistema de inyector de muestra, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, ¿cómo es que procede este, no? Antes de calcar de que, mencionarles que estas válvulas de entradas, esta válvula de entrada, ya, esta válvula de entrada tiene una esfera conocida como eh, eh, una esfera bueno, mejor no conocida, sino que está conformada por lo que es eh, eh, una esfera, está conformada por un metal conocido como zafiro, ¿ya? Estas válvulas están conformadas por zafiro, ¿ya? Por zafiro. Y este tipo de montura, si se le llama, ya, que es donde se posa el, el zafiro que llega a tener eh, la bomba, ¿no? Lo que hace es, lo que hace es que ese zafiro que tiene la bomba y el asiento también de zafiro, en muchas ocasiones igual viene por si acaso la bomba o esa circunferencia, esa esfera en material también de rubí, dependiendo del caso. Pero si ustedes se fijan, una válvula de entrada, en lo cual aquí en la válvula de entrada, esta circunferencia, esta esfera es de rubí o puede ser de zafiro, ¿no? Y esta acá, esta parte donde se posa el, el, la circunferencia o la esfera, igual está conformada por zafiro, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en esta ocasión? ¿No? Pasa que cuando el pistón, y eso tenemos que escucharlo bien, cuando el pistón da para atrás o cuando el pistón retrocede, ¿no? Si vale el término, cuando el pistón retrocede o va para la parte trasera, lo que se hace es, se abre ya la válvula de entrada, ¿no? Cuando el pistón se va para atrás, escúchenme bien eso, cuando el pistón se va para atrás, la válvula de entrada se abre, es decir, ese rubí o ese zafiro que tiene en forma de esfera, cuando el pistón se va para atrás, este se abre, es como si se fuera a hacer se fuera a un ladito, ¿ya? Y deja pasar lo que es el huyente, ¿ya? O sea, lo que se hace es de que esta válvula de entrada se vaya para este lado y cuando este se vaya para este lado, el huyente pueda pasar por la válvula de entrada, ¿no? Por la válvula de entrada. Entonces tendría que cuando el pistón se va para atrás, ya el, la válvula de salida se levanta y puede ingresar lo que es el huyente, ¿no? El huyente, ¿ya? Por otro lado tengo lo que es la válvula de salida. Cuando el pistón se contrae, cuando el pistón se va para adelante, para que me puedan entender, cuando el pistón se va para adelante, automáticamente y con las presiones que se llegan a generar, la válvula de entrada se cierra, ¿no? Cuando el pistón se contrae, la válvula de entrada se cierra, ¿ya? Y la válvula de salida es la que se va a abrir, ¿no? No se puede dar los dos procesos a la misma vez, es decir, que una válvula esté abierta y una válvula esté abierta también. No, se da que una está abierta y la otra está cerrada, ¿no? Eso por el tema de lo que es la presión. ¿Ok?
Entonces se tiene eso, ¿no? La válvula de salida, la válvula de entrada. Cuando la válvula de entrada se abre, entra el huyente, ¿no es cierto? Y cuando la válvula, perdón, el pistón se va para adelante, lo que se hace es cerrar automáticamente la válvula de entrada, ¿ya? Y se apertura lo que es la válvula de salida, ¿ya? Se apertura lo que es la válvula de salida. Entonces ahí se genera un movimiento continuo, ¿ya? Un movimiento continuo, ¿ya? Em, y pues se tiene la parte en la cual el huyente, perdón, el huyente em, puede ingresar y así dirigirse a lo que es el inyector de muestra, ¿no? Al inyector de muestra. Y así pues podría asumir que es el fundamento de la bomba reciprocante, ¿no? ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ok, entonces, fíjense, y así va, ¿no? Es decir, como si ingresara por la válvula de entrada el huyente y por la válvula de salida sale, ¿no? Pero esto es continuo, no es que se tiene que detener un ratito y demás, ¿no? Esta forma de poder generar el movimiento, generar el caudal, es continuo, ¿ya? Es continuo. Entonces, a eso se llama caudal, ¿no? Pero si yo no tuviera, imaginen que yo no tengo este tipo de bombas reciprocante, lo que se hace es, pues, eh, nada, no se va a generar lo que es el cambio de presión que se llegaría a tener. No hay cambio de presión, la presión no se cambia, por ende el huyente no se va a mover. Si el huyente no se mueve, el huyente no puede dirigirse a lo que es el, el- el- el inyector de muestra. Si no hay inyector de muestra, pues no se genera lo que es la separación, ¿no? O sea, si no hay muestra, tampoco genera el proceso cromatográfico. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos que considerar ese aspecto, ¿no? Ahí está, recordemos, una válvula de salida en la cual se tiene una esfera, esto puede estar en forma de rubí, ¿no? Incluso, ¿ya? Y lo que se va a ver es tratar de ver el movimiento, ¿no? Entonces lo que se hace es que la válvula de salida se va a abrir, la válvula de entrada también se abre. Cuando se genera un proceso simultáneo, uno siempre está cerrado y el otro está abierto, ¿no? Uno cerrado y el otro abierto, pero sí se da. Entonces, cuando el pistón empieza a generar la contracción y demás, ya cuando el pistón empiece a generar eh, la presión, cuando empiece a moverse ya se genera todo el cambio de presión ahí, ¿no? Ok, y por otro lado tenemos a lo que es el, las bombas que son de tipos reciprocantes, ya, las bombas que son de tipos reciprocantes, pero estas están eh, relacionadas a un diafragma. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí tengo el del diafragma, que es otro tipo de bomba, ¿ya? ¿Qué es lo interesante? Igual, como la bomba que es de tipo pistón, tiene una válvula de entrada y una válvula de salida. Y ahí el- el- la fuente, en esta ocasión, no la fuente, la bomba, mejor dicho, si ustedes se fijan, tiene igual una válvula de entrada, una válvula de salida. Lo único que se puede diferenciar es el diafragma, que es más o menos como un sistema de fluidos en la cual este se llega a generar presión. Ya, el diafragma es así. Entonces, este diafragma es igual considerado un tipo de bomba, en donde esta bomba en algún momento se va a utilizar y de igual manera se va a generar el movimiento del diluyente hacia lo que es la fase estacionaria, ¿no? Y así nosotros vamos a poder generar lo que es eh, la, eh, el movimiento, la separación de todas nuestras muestritas, ¿no? O de nuestras muestras, de las muestras que llegamos a tener, ¿no? De las muestras que llegamos a tener. ¿Ok? Entonces, estas bombas, como les digo, que es de pistón, son las más utilizadas. Estas bombas de pistón tienen una muy buena, muy buen manejo, ¿ya? Y son bastante utilizables igual en algún momento, ¿no? ¿Ya? Sí.
Perfecto. Entonces, estas bombas que son de tipo reciprocantes ayudan a mantener el caudal. Como les digo, no se puede dar de una forma sencilla en el caso de que em, eh, no se puede dar el caudal de una forma sencilla si se consideraría la separación de la misma, ¿no? O sea, tendría que tener siempre una alternativa más por ahí para generar ese proceso de separación, ¿no? ¿Ya? O sea, la diferencia entre una bomba de tipo reciprocante y una bomba de tipo con diafragma es cada uno, como dice su nombre, una tiene, en el caso de la reciprocante, una va a tener la parte de lo que es el pistón, ¿no? Y por otro lado se va a tener lo que es el diafragma, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, esa es la condición que se tiene en el caso de las válvulas. Ya las válvulas específicamente se relacionan a la salida y entrada del eluyente. Eso debe considerarse. El pistón genera una presión. ¿Para qué? Para que el eluyente se mueva. Si no tuviera la bomba, el eluyente no se va a mover, se va a quedar ahí. Entonces hemos dicho nosotros, para que se pueda generar un proceso o el fundamento de lo que es una cromatografía líquida, de alta resolución, lo que tenemos que hacer es, pues, em, considerar, ¿no? Lo que se tiene que hacer es eh, considerar tres aspectos importantes, ¿no? Uno es la fase estacionaria, se necesita sí o sí para un proceso cromatográfico, la fase móvil, lo propio, y también necesito lo que es la muestra, ¿no? Lo que es la muestra. Entonces, si tengo los tres, tanto la fase estacionaria, la fase móvil y la muestra, automáticamente puedo generar un proceso cromatográfico. En esta ocasión aquí se tiene un sistema tal vez más automatizado, pero en principios antes de lo que se vea, se manejaba igual algunas variables más, ¿no? ¿Ok? Fíjense. Entonces, puede haber diferencia, como les digo. Se puede generar diferencia entre lo que es la bomba que es de tipo de diafragma y la bomba que es de tipo de pistón. A ustedes dirán, ¿cuál es mejor? ¿No? En realidad, uno mejor es el pistón, ¿no? Que incluso el sistema que llega a manejar es más efectivo, no genera muchos problemas. Cuando me hablo o cuando me refiero a lo que es la generación de problemas, es que eh, puede generar muchas distorsiones, ¿no? Entonces no es tan conveniente poder utilizar eso, ¿no? Ok, entonces fíjense, así es el flujo que se da. Es como si yo agarrara una jeringa y en la jeringa subiera el émbolo, bajara el émbolo, o alzo el émbolo y bajo el émbolo y ahí se ve el movimiento del volumen, ¿no? Y esto sí lo hago con agua. Aquí es lo mismo, ¿no? Aquí es eh, lo mismo. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, las bombas son de esa forma, ¿no? Las bombas son esas. Como les digo, se encargan de poder separar, ya, o mejor dicho, no separar, poder mover el diente a los diferentes lugares que llegue a tener nuestro HPLC, ¿no? Nuestro HPLC. Ok, perfecto. Hay otras también bombas, como las bombas de jeringa, ¿ya? Esas bombas de jeringa ya no son muy utilizadas, ¿no? Porque igual es un proceso mecánico que esta bomba de jeringa prácticamente genera un desplazamiento continuo, en el caso de lo que es esta bomba de jeringa, pero se ha visto muchas diferencias al momento de hacer la lectura en los resultados. Y pues obviamente ahí se ha ido desgastando todo esto, ¿no? Ok, fíjense, ¿no? Entonces debemos considerar también ese aspecto, ya debemos considerar ese aspecto. Antes se utilizaban lo que son las jeringas, eh, o perdón, pistones que son en forma de jeringas para poder tener una relación con lo que es la gravedad, por lo menos, ¿sí? Ya, entonces, recordemos, ¿ya? Las bombas llegan a tener o llegan a alcanzar una presión de más o menos 400 PSI, 6000 PSI, que equivale a 400 atmósferas, ¿no es cierto? Esas bombas, eh,
tienen la capacidad de poder manejar el volumen del caudal a un mismo número, ¿no? A un mismo eh, número, ¿no? ¿Ya? Las bombas específicamente están para poder controlar el caudal, conociendo y considerando que el caudal no es nada más ni nada menos, ¿ya? Que el movimiento de la fase móvil del huyente, ¿ya? De la fase móvil del huyente, ¿ya? Que se llegue a mover, ¿no? Prácticamente es eso. Las bombas se encargan de poder generar eso, ¿no? Mover el huyente, ¿no? Hasta la fase estacionaria. No es nada más que eso, como les digo, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces para poder mover y que no se tenga una presión muy terrible, ya lo que se hace es utilizar las bombas, ¿no? ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, ya estamos avanzando y nosotros tenemos la parte de las bombas, qué pasa con las bombas, cómo es que las bombas se llegan a mover nuestro caudal. Esto ya es un más programa físico que se utiliza, entonces es mejor tomarlo en cuenta eso, ¿no? ¿Ya? Hay otro, como les decía, de las jeringas que son antiguas, cuando se utilizaban esas bombas a presión en forma de jeringa, ¿no? Donde ya estaba instalado, pero eso ya desapareció. ¿Ya? Entonces, todo lo que se ha visto, por lo menos hasta el momento, ya nos habla de lo que son las bombas, las cuales, como les digo, se utilizan para poder generar el movimiento o el desplazamiento continuo de un determinado, de una determinada muestra, ¿no? De una determinada muestra. ¿Ok? Perfecto. Las que más se utilizan en los HPLCs y se ha visto son las bombas de tipos reciprocantes que sean de pistón. ¿Ok? Perfecto. Entramos a lo que es el sistema de inyección de la muestra. Ya, el sistema de inyección. ¿Cómo podemos nosotros colocar la muestra en el instrumento? ¿No? La muestra en el instrumento. O sea, lo que me dice acá es en el caso del inyector de muestra o el sistema de inyector de muestra, me dice cómo debo colocar en la muestrita. Y si ustedes se fijan, generalmente se cuenta con una válvula muestradora que antiguamente se tenía lo que es una jeringa, en donde esa jeringa era la encargada de poder colocar la muestra en el instrumento, ¿no? Lo que hacía era agarrar cierta cantidad de mLs, ¿no? En la jeringa y poderlos colocar al sistema de inyector de la muestra. ¿No? Lo malo que se pasaba, lo que pasaba era de que esto hacía de que se generen pulsaciones y se generen alteraciones al momento de ver el flujo. Lo que tenemos que considerar también es que el flujo que llegue desde lo que es la fase móvil hasta lo que es eh, eh, la fase estacionaria tiene que ser continuo, no tiene que haber cambios en presión, ¿no? ¿Ya? O sea, después de que pase lo que es o se tenga la bomba, después de que se genere la presión en el caudal, ya ese caudal tiene que manejarse desde que se tenga la bomba hasta donde esté la columna, en donde la columna se tiene lo que es la fase estacionaria, ¿no? Entonces antes se veía y se utilizaba lo que era estos tipos de jeringas que eran milimetradas, ya, y que estos tipos de jeringas que eran eh, milimetradas podían colocarse sin dañar las pulsaciones, siempre y cuando el analista no genere mucha presión y genere un flujo continuo, ¿no? Para que se pueda tomar en cuenta, ¿ya? Antes se veía eso, ¿no? Antes se utilizaba, y por eso ustedes se fijan, ahí hay una jeringa, en la cual la jeringa se coloca, ¿no? Se coloca en el ¿cómo se dice esto? Se coloca en el sistema de inyector de muestra y ahí solamente espero a que este se separe, ¿no? Esa era la utilidad de lo que es del sistema de inyección de muestra, ¿no? Porque aquí, si ustedes se fijan, ya acá se tiene eso, ¿no? En nuestra imagen. Esta imagen quiero que
la graben, ¿no? Fíjense, de la bomba hacia la columna no tiene que generarse, o en lo posible no tiene que haber la generación de algunas pulsaciones o algunas interrupciones o algunos cambios que se puedan dar. No tendría, ¿no? Porque ahí sí no altera nuestro proceso cromatográfico. Entonces no debería, ya no se debería. Puede pasar en alguna ocasión que se escape algunos detalles mínimos, pero que no hagan que se altere todo nuestro proceso, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso se tiene que manejar directamente con la bomba el caudal, porque el caudal se va a dirigir hasta la columna, ¿no? Para que se pueda generar el proceso de separación. Ok, entonces en este lugar donde tengo acá el sistema de inyección de la muestra, antiguamente se colocaba con la jeringa, ¿no? Entonces, cuando se ha visto de que genera muchas pulsaciones y genera muchos sensores, ya no se ha utilizado la jeringa porque generaba variabilidad, ¿no? Ya no se ha utilizado la jeringa, ¿no? Es como si tuvieran ustedes agarrar una jeringa, sacaran cierta cantidad de volumen y esa tienen que introducirla a algún lugar, ¿no? ¿Ya? A algún lugar. Ok, perfecto. Entonces, acá, como les iba diciendo, ya no se utilizan lo que son las jeringas, por ende, en todo sentido, acá yo voy a utilizar automuestreadores, conociendo y mencionando que esos automuestreadores son los encargados de poder colocar la cantidad necesaria o el volumen necesario a lo que es el sistema de inyección de muestra para que se pueda generar el proceso de separación o el proceso cromatográfico, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que se hacía antes era tomar en cuenta ese aspecto, agarrar una jeringa, cargar la jeringa en diferentes, en un número de microlitros y automáticamente esa em, jeringa podía colocar la muestra, pero ahora ya no se está utilizando eso. Lo que se está haciendo es utilizar automuestreadores, en donde ya nosotros no tenemos mucho contacto ya al momento de poder colocar eh, la muestra. Ya no tenemos mucho contacto y eso es mejor, ¿no? Porque cuando se tiene mucho más contacto hay mucho más error, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver la parte en la cual se tenga lo que es el sistema de inyección de muestras. Entonces, acá nosotros descartaríamos que ya se utiliza lo que son jeringas para poder seguir colocando la muestra al sistema de inyección de muestra. Ya no se da, ¿no? Ok, ¿qué es lo que se va a utilizar? Se va a utilizar estas válvulas muestreadoras, o hay algunas que son automuestreadoras que ellas mismas colocan la muestrita, ¿no? Sí, perdón, no les dije, ¿me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Ok, entonces fíjense, estos inyectores van a poder ser o van a encargarse de poder colocar o introducir la muestra, ¿ya? Esa muestrita la tienen que colocar al sistema de inyección de muestra. ¿Por qué? Tiene que haber pues un contacto. La fase móvil que está al inicio que se ha dado en los frascos Boeco ya ha viajado por la bomba y ya está viajando al sistema de inyección de muestra por las tuberías. Entonces, lo que se tiene que hacer es colocar la muestra con la fase móvil o con el diluyente, ¿no es cierto? Para que una vez que se tenga eso, ya el diluyente con la muestra se dirija a lo que es la fase estacionaria y ahí se pueda dar el proceso de separación, ¿no? Separación, porque lo que tienen que recordar siempre es que cromatografía tiene un lado más de separación, es más cualitativo, ¿no? Es más cualitativo. Ya, entonces, ¿qué hacen estos automestedores? O también se los conoce como loop, ¿ya? Loop, L-O-O-P, ¿no? Loop, ¿no? Loop. Ya, estos loops son válvulas muestreadoras. Lo que se hace es colocar, por ejemplo, cierta cantidad de volumen a la válvula, ¿no? Cierta cantidad de volumen a la válvula, por ejemplo, 5
ml, 4 ml, 3 ml, se colocan en lo que es esta válvula. Y lo que se hace es después colocar la válvula en el sistema, en el equipo, y automáticamente la válvula va a colocar cierta cantidad de muestra, ¿no? Puede colocarse muestras entre 10, entre 10, 5, 10, 15, 20 microlitros, ¿no? Para que estos puedan ser separados, ¿ya? O sea, prácticamente los loops sí sirven, ¿no? Sí sirven. Ya, o sea, lo que se hace es, digamos, agarro el loop, que es, se puede manipular, agarro el loop, coloco 5 ml, ¿no? Y automáticamente con el equipo puedo determinar cuántos microlitros quieren que se coloque 50, 200, etcétera, ¿no? Microlitros, ¿ya? Pero aquí ya no tengo que, pues, tomar en cuenta eh, mi presión en relación a colocar la jeringa, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya las pulsaciones no se van a generar, o se van a generar muy, pero muy mínimo, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando se coloca la muestra, cuando se tiene la muestra en este inyector, pues el sistema hace que se coloque de una forma bien sencilla y bien ordenada, ¿no? ¿Ya? Y lo que tú le digas, ¿no? Si quieres colocarle 10 ml al sistema, le colocas 10 ml. Si quieres colocarle 20, le colocas 20 ml, ¿no? Ya esos loops se encargan de eso, ¿no? Y todo esto se ha visto o se ha sacado para que ya no se utilice la jeringa porque generaban distorsiones. Entonces, eso no nos conviene, o por lo menos no conviene al analista, ¿no? No les conviene, ¿no? ¿Ya? Sí, estas son las válvulas muestradoras, válvulas inyectoras, en algunos textos los van a ver y algunos lo dicen los loops, ¿no? Los famosos loops, que son los bucles, también se les llamó en algún momento, ¿no? Los bucles. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, estos loops o estos bucles ya son los encargados de poder generar también ese muestreo, ¿no? Colocar la cierta cantidad de muestrita para que no se tenga ningún tipo de problema más adelante, ¿no? Y pues estos automuestradores ya han solucionado prácticamente el problema de poder colocar la muestrita sin dañar el caudal que se necesita, ¿no? El caudal que se tenga para que no se altere todo mi proceso, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Entonces, no se olviden, ¿no? ¿Para qué sirven estos loops o estas válvulas muestreadoras? Para poder colocar la muestra en un determinado volumen, ¿no? Ya no tengo que jugar con la jeringa, que automáticamente se programa. Obviamente se tiene que cargar la muestra en el loops, se llega a colocar hasta 5 ml en algunos casos, otros 3, otros 4. Y al último lo que se hace es elegir eh, cuánto de ese... Eh, cuánto de esa muestra que se ha cargado se tiene que colocar al sistema, ¿no? Ya eso ustedes deciden, ¿no? Si ustedes le van a colocar 10, si le van a colocar 20, si le van a colocar 50, ya eso va a depender de eh, ustedes, ¿no? Eso ya va a depender de ustedes, o de cuánto quieren separar, ¿no? Y de cuánto está en relación a lo que ustedes han averiguado, cuánto se va a generar la separación, ¿ok? ¿Listo? Ya, ahora hay otros equipos que ya han llegado más automatizados incluso, ¿no? Ya se los conoce como automuestreadores automáticos, ¿ya? Automuestreadores automáticos. Estos todavía son mucho más eh, actuales porque ellos ya trabajan de la misma manera que los inyectores que son de bucles, ¿ya? Estos igual trabajan como los bucles, bucles, lo único que les diferencia es que estos vienen con una determinada presión e incluso vienen con un horno en el cual se regula la temperatura del mismo, ¿ya? Y estos todavía son más exactos al momento de poder colocar la muestra, ¿no? ¿Ya? Son más exactos incluso en el caso y incluso en el caso de lo que son los loops que se tienen, ¿no? Son todavía mucho más exactos, ¿no? Ya la diferencia es que estos igual colocan la muestra, ustedes cargan un cierto número de volumen y después de eso en el equipo
mencionan cuánto se tiene que colocar hacia la cosida y nada, ¿no? Se empieza a coser. ¿Ok? Y como les digo, la diferencia es que estos obviamente son más exactos y cuando estos son más exactos, pues generan todavía mucho menos sensor, ¿no? ¿Ya? Casi es lo mismo, como les digo, en el caso de los loops, pero estos te presentan un hornito, generan su propia temperatura para que en algún momento las muestritas y demás estén en una temperatura óptima, ¿no? En muchas ocasiones se ha visto incluso que muestritas que sean algo viscosas, estas pueden eh, ser colocadas ahí mismo y poder eh, controlar su temperatura y cosa de que no dañen tampoco el caudal, considerando de que una muestra viscosa puede generar mucha mayor presión para poder generar la separación, pero eso ya es variable, ¿no? Eso ya no se da cuando se genera, ¿no? Pulsos, por ejemplo, involuntarios, ya no se llegan a tener cuando se tiene estas válvulas muestreadoras o las válvulas automuestreadoras automáticas, ¿no? ¿Ya? Ya no, aquí pues ya no utilizamos la jeringa, como les digo, ¿no? Se hemos facilitado mucho más, ¿no? Estamos reduciendo el error al momento de generar la separación cromatográfica. Ya estamos nosotros en algún momento ya corrigiendo el error que se haya tenido, ¿no? Ok, ¿me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Ok, entonces no se olviden de esto, ¿no? Estas válvulas que ya son automestedoras. Recuerden que pueden ir o pueden administrarse volúmenes entre desde 5 microlitros hasta los 5 ml, ¿no? ¿Ya? Pero los 5 ml es mucho, el cargado prácticamente es 5 ml, ¿ya? Y de esos 5 ml ustedes ven y autorizan cuánto se le va a colocar al, al instrumento, al equipo, ¿no? Para generar su separación, ¿ya? Un dato tal vez que deben considerar es de que para que ustedes también puedan sacar o utilizar esto de lo que es el HPLC, lo que se les recomienda es que del volumen que ustedes lleguen a querer colocar, por lo menos tienen que tratar de cargarlo 3 veces más, ¿no? Es decir, si ustedes van a utilizar 500 microlitros, traten de triplicar eso para poder colocarlo. Tendrían que colocar como 2000 microlitros, 12 ml más o menos para el cargado, ¿no? Y así se puede utilizar sin ningún problema, ¿no? O si ustedes quieren, llegan a la máxima capacidad, que es 5 ml, ¿no? Entonces colocan los 5 ml. Ahora, si no quieren colocar los 5 ml, pueden utilizar esa proporción, ¿no? Lo que ustedes vayan a introducir a la, al equipo 3 veces más para poder generar el cargado, ¿no? Eso es lo que en realidad se tiene que considerar al momento de hacer el cargado. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí ya no tenemos ningún problema y estas se van a ir colocando, ¿no? Automáticamente. Entonces lo único que tienen que hacer es programar y ya va a empezar a correr el, el, el sistema, ¿ya? Ya empieza a correr, ya no se tiene ningún problema en ese aspecto, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, ese prácticamente es la forma de cómo se debe colocar. Lo que tienen que acordarse es de las válvulas automuestreadoras y los automuestreadores, ¿no? Las automáticas y los automuestreadores, ¿no? Que ya son más específicos, ¿no? Y ahora, como les digo, esto va a depender mucho en el caso de que se tenga lo que es cuánto ustedes le van a colocar para generar el proceso de separación. Ya la cantidad mínima que se debe colocar es de 5 microlitros. No puedo colocar 1, 2, 3 microlitros. La cantidad mínima que debo colocar es 5 microlitros. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjense, ya hemos ido hablando nosotros de lo que es la, el sistema de inyección de muestra, ¿no? Donde se ha colocado lo que es
la muestrita. Si ustedes tienen una jeringa a la mano, colocan con jeringa. Si tienen su equipo que es mucho mejor con automuestreador, entonces colocan con el automuestreador, ¿no? El automático. Y así se evitan de que se genere distorsiones al momento de realizar la lectura, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a ver lo que son las columnas, ¿ya? Las columnas. Si ustedes se fijan ahí en el caso de lo que son las columnas, ya en el caso de lo que son las columnas, lo que tenemos que quedar, lo que tiene que quedar en claro es de que estas columnas van a tener o se van a encontrar o van a estar, si quieren decirlo de otra forma, eh, recubiertas en la parte interna por la fase estacionaria. ¿Sí? La columna prácticamente se encuentra, o en la columna prácticamente se encuentra lo que es la fase estacionaria, ya que es la sílica, ¿no? U otro tipo de fase estacionaria, perdón, de fase estacionaria que se puede utilizar. Eh, perdón, denme un minuto, se me ha secado la garganta, voy a echar un vasito de agua. Denme un minutito. Eh, se me secó la garganta. Ahora sí, perdón. Ujú. Estaba proyectando esto. Se puede volver a ver la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, doctor, se ve. Ok, lo presentamos. Y ahí está, ¿no? La columna. Entonces, esta columna em, tiene presente lo que es la fase estacionaria. Eso tienen que recordarlo al 100%, ¿no? En la columna es donde se encuentra la fase estacionaria. Anótense y demás, ¿no? Ahí se llega a colocar lo que es la fase estacionaria, ¿ya? En la fase estacionaria, o mejor dicho, en la columna, ya cuando llega lo que es la fase móvil y la muestra, automáticamente se llega a colocar ahí o dirigirse a la columna, ¿no? Entonces, lo que se hace en las columnas es generar ya el proceso de separación. Por un lado, solamente tenía la parte donde se tiene la fase móvil y también la muestrita, ¿no? Ya cuando la muestra y la fase móvil llegan hacia lo que es la fase estacionaria, ahí ya se genera pues el proceso de separación. ¿Por qué? Porque la fase estacionaria, como les mencionaba hace un instante, es la encargada de poder tener o albergar lo que son las famosas partículas o las micropartículas de la fase estacionaria, que puede ser sílica u otro tipo de fase estacionaria, ¿no? Que ya hemos visto. Entonces, ahí en el interior de la columna se tiene una recubierta en la cual se tienen los poros de micropartículas que son comprendidas por la fase estacionaria, ¿no? Cuando se genera el proceso cromatográfico, lo que siempre mencionamos es que se tiene que dar los tres aspectos. Esa es la condición fundamental para que se genere el proceso cromatográfico. Este es la fase estacionaria, la fase móvil y eh, la muestra, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, si hablamos un poco acá de lo que nos trata de decir, o nos dice, mejor dicho, es de que ya estas columnitas son o están conformadas por acero inoxidable, ¿ok? Acero inoxidable, ¿ya? Ustedes dirán entonces, en algún momento les habías hablado por qué se genera em, eh, el desgaste de la columna. Si este es de acero inoxidable, ¿por qué se tendría que cambiar la columna? ¿No? ¿Por qué tendría que ser un cambio de la columna si este es de acero inoxidable? En realidad lo que se gasta no es tanto la parte del material que llegue a tener como fuente protectora en la columna. Lo que se va desgastando es
los poros, la porosidad, las partículas que estén en la fase estacionaria. Eso es lo que se va desgastando, ¿no? Entonces, si bien este tipo de columna no es tan fácil de poder destruir y demás por la composición que llega a tener, pero lo que se llega a gastar es la parte de las recubiertas, donde se tiene las partículas de la fase estacionaria, que esas tienen que unirse para que se pueda generar el proceso de separación, ¿no? Entonces, por eso se dice que sí, el material por fuera y el que se cubre es de acero inoxidable. No tengo ningún problema, está muy bien. ¿Por qué es de acero inoxidable? Porque tiene que resistir a las altas presiones que tiene el equipo como tal, ¿no? Como tal, tiene que resistir las altas presiones que se han dado en un momento, ¿no? Y acero inoxidable 316, como les decía, hay acero inoxidable 200, 310, 305 y demás. Cuando ya va bajando lo que es el número, son más resistentes, generan más resistencia a diferentes presiones que pueda generar la bomba como tal, ¿no? Y por eso sí o sí tienen que ser de acero inoxidable. Si fuera de otro material tal vez no muy resistente, con la presión que se llegue a ejercer, este explotaría y todo nuestra corrida, nuestro experimento saldría pues mal. Ok, perfecto. El diámetro que llega a tener interno está entre 2,6 a 3 milímetros, o también hay columnas que puedan tener un diámetro interno de 4,6 a 5 milímetros, ¿no? Y pues casi todas las columnas llegan a tener un diámetro externo, ¿ya? Más o menos de un cuarto de pulgada. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. La mitad de eso debe ser como 0,51 o algo así, ¿ya? O la cuarta parte debe ser eso de 0, tantos, ¿ya? De diámetro externo, ¿no? Que son pulgadas, pero sigue siendo igual pequeño, ¿no? Sigue siendo pequeño el orificio que llega a tener y son pequeñas. Lo van a ver ustedes cuando estén trabajando, son pequeños los orificios que llegan a tener, ¿no? Entonces, fíjense, esa fase eh, estacionaria tiene todas las características que se puedan presentar, ¿no? Una característica particular que llega a tener también la fase estacionaria es de que estas columnas tienden a tener longitudes entre 10 y 30 centímetros. Hay longitudes de columnas que pueden ser mucho más pequeñas y hay algunas que son columnas mucho más grandes, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿por qué se utiliza una pequeña columna y por qué utilizan lo otro grande? También de lo que tarde en separarse, ¿no? Y algunas moléculas pueden tardar en separarse a un determinado tiempo. Entonces ahí puede cambiar la cosa, ¿no? Cambiar la figura. Ok, recuérdense, de 10 a 30 centímetros la longitud que llega a tener la columna. Ok, es bastante importante considerar el aspecto del manejo de la columna, ¿no? Porque sin columna no hay separación. Sin fase estacionaria no hay separación, no hay un proceso cromatográfico. Sin fase móvil o si falta en alguna ocasión la fase estacionaria, si alguno de los falla, no se genera el proceso de separación, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado al momento también de manipular esto, ¿no? Sí, ok, perfecto. Entonces, en el caso de la columna, en muchas ocasiones igual algunos em, instrumentos, algunos equipos, ¿ya? Em, Suelen presentar o suelen tener un horno en su alrededor para poder igual manejar las temperaturas estables, ¿no? Ya, como les digo, a veces suele variar en alguna ocasión los resultados cuando se cambia la región o se hace, digamos, otro tipo de pruebas, ¿no? Llegan a cambiar la figura, ¿no? Entonces, estas columnas donde se tiene lo que es la fase estacionaria, ya donde se tiene la fase estacionaria, em, eh, pueden aumentar el tiempo de vida ya eh, con, con la utilización de precolumnas, ¿no? Se puede utilizar lo que son precolumnas. La teoría y la práctica nos dice que sí, no va a haber ningún problema si usted
llega a manejar lo que son las precolumnas. No va a haber ningún problema, ¿no? Pero lo que tiene que considerar es que cuando se utilizan las precolumnas, pueden alargar el tiempo de vida que se llega a tener la columna, resguardando los poros que se tienen en la columna, ¿no? ¿Ya? Pero si yo utilizo una precolumna, puedo disminuir el desgaste que lleguen a tener los poros al momento de generar la separación. Ahora, lo que se tiene que ver, y les decía, es de que tienen que ver el costo-beneficio, ¿no? Será mejor utilizar más precolumnas para que aumente más el tiempo de vida. Obviamente, las precolumnas no son baratas, también tienen su costo, ¿no? ¿Ya? O si no, por otro lado, se debe considerar también de que estas em, columnas, ya al utilizar la precolumna, no suelen dañarse para nada, pero después cuando se llega a utilizar empiezan a dañarse el doble, ¿no? Pero eso no se ha comprobado aún, ¿ya? Lo que ustedes tienen que considerar es de que en la columna se genera el proceso de separación, ¿no? Ok, perfecto, ahí está, ¿no? 2,1 de pulgada, acá está la longitud que llega a tener, hasta 30 centímetros, ¿no? Puede haber también de 10 y demás, pero eh, creo que se ha visto más el de 30, ¿no? Ya, y ustedes dirán igual, ¿por qué? Porque algunos se separan más, tardan más en separarse, entonces se genera un problema más grande, ¿no? ¿Ok? Ujú. ¿Entendido? Sí. Entendido, doctor, hasta el momento. Ok, entonces, ustedes vean, ¿no? Si en algún momento ustedes chocan con este HPLC y les dicen que utilicen precolumnas, vean el costo-beneficio, ¿no? Será mejor utilizar mayor cantidad de precolumnas, que voy a gastar igual un dinerito extra, o será mejor comprar la columna, que igual voy a gastar. O sea, ¿en qué gasto más? ¿En comprar las precolumnas para que me alargue el tiempo de vida de la columna o en comprar la columna para ya que la columna se deseche, ¿no? Lo que eso es lo que tienen que ver. Por ahí las precolumnas aumentan entre 2 años, digamos, el tiempo de vida de la columna y una columna nueva les dura tal vez 2 años o tal vez tres, ¿no? Los cuales conviene utilizar. Eso ya depende de ustedes, ¿no? A eso me refiero con el costo-beneficio que se llegue a tener. No, eso vean ustedes, como les digo, las empresas em, les recortan todo tipo de recurso, ¿no? Lo que, como les iba mencionando, en una empresa lo que se va a hacer es, eh, les van a dar a ustedes bastante trabajo, ¿ya? Y les van a dar pocos recursos, ¿no? O sea, lo que se tiene que hacer en la empresa es gastar menos, pero trabajar de forma excelente, ¿no? Con lo que tengan o con lo que lleguen a tener, ¿no? Si ustedes llegan a generar ese proceso en el cual puedan tener muy buenos resultados con muy poco dinero, es bien interesante, ¿no? O sea, si los valoran, ¿no? Pero si ustedes llegan a tener el proceso inverso, ¿no? En el cual eh, tarden bastante, ¿no? Y aparte se gaste más, ¿no? No generan eficiencia en la empresa, generan pérdida, ¿no? Y esa pérdida pues puede conllevarles a que se les despida, porque no están, tal vez, no son muy capaces de poder generar o hacer las expectativas que la empresa quiere, ¿no? Pero siempre en una empresa va a pasar eso. Quieren lo mejor de lo mejor, pero con los menos gastos posibles, ¿no? Sí, eso también tienen que considerar. Entonces, en el momento de que ustedes vean, ustedes analicen si van a utilizar precolumnas para generar el proceso de separación, por ahí van a utilizar columnas, ¿no? Vean el costo y demás, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar en comprar las precolumnas? ¿Cuánto voy a gastar en usar lo que es eh, por una columna, como tal, solamente una columna? Eso ya va a depender mucho, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí, como les digo, la columna es manipulable. Ustedes pueden manejar incluso la columna, ¿no? Las tienen guardadas en un gavetero y pueden manejar, porque muchas veces la columna no se desgasta al 100% y alguno lo utiliza por ahí, ¿no?
Ok, entonces ahí tenemos lo que son las columnas. Esta es la forma que llega a tener una columna, ya en lo que es el HPLC. Y todas estas columnas pues son bastante importantes, ¿no? Ok, fíjense, ahí está entonces la columna. No es nada más ni nada menos sobre, no he hablado más de las características que llegan a tener, ¿no? Ok, ¿cómo puedo hacer para considerar los parámetros para poder seleccionar una fase estacionaria que me ayude a generar lo que se les había dicho, un buen trabajo con una menor cantidad de recursos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros que se deben tomar? Se debe tomar que el tamaño de la partícula tiene que estar en un intervalo de 3 a 10 micrómetros para poder generar la separación. La distribución de las partículas tiene que estar con una desviación máxima del 10%, ¿no? No tiene que haber mucha concentración de partículas en el ambiente. El tamaño del poro que se llegue a manejar en la fase estacionaria tiene que estar de 70 a 300 Armstrong, ¿no? ¿Ya? Y en el área superficial lo que se tiene es el manejo de 40 a 250 metros cuadrados por gramo, ¿no? ¿Ok? Excelente. Entonces, todos estos aspectos que se llegan a tener en la fase estacionaria son bastante aplicables, ¿no? Son bastante considerados al momento de generar un proceso cromatográfico. ¿Ya? Entonces, consideremos todos estos aspectos. ¿Ya? Ahora, la mayoría de las columnas están conformadas por sílica, ¿no? O el sílice, que también lo conocemos. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí lo que tenemos que ver es cómo se maneja la columna, ¿no? Obviamente eso ya lo vamos a ver. Fíjense, en el caso de las columnas puedo tener yo algunas importadoras que pueden llegar a manejar o a tener lo que es la- las columnas ya con la fase estacionaria que necesito, ¿no? Entonces, lo que ustedes lo único que tienen que hacer es comprar la columna de la importadora que está manejando, ¿no? Que está trayendo. Entonces, si ustedes se fijan, ahí tengo diferentes tipos de fases estacionarias, pero en nombre de comercial. Como ahí se pueden fijar, tengo lo que es el IBESILPEN, el Hipersil con carbono 4, el Supercosil con carbono 8, el Sperisorb con carbono 8 y el Novapac, que es con carbono 18, ¿no? Y algunos más ahí. Prodigy, el Tersil, el Hipersil, ¿ya? Estos son diferentes tipos de fases estacionarias que se ha podido eh, conseguir, ¿no? Eh, y ahí están, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo veo el tamaño del poro, la densidad del poro, el área de la superficie que va a abarcar, la distribución de la partícula y la densidad de la fase estacionaria que se llegue a tener. ¿Sí? Ahí está. Eh, ¿Qué más podemos hablar de las fases estacionarias? Como les digo, estas fases estacionarias eh, llegan a tener o conformar lo que es una precolumna. Las precolumnas, la única función es de poder aumentar el tiempo de vida que llegue a tener la columna. Ya, si ustedes quieren utilizar precolumna o no hacer mucho desgaste en relación a el manejo del HPLC, utilicen una precolumna, ¿no? Si no les convence porque es muy caro y demás, solamente apliquen la columna y pues cuando se gaste pues no se tiene que cambiar, ¿no? Así nomás es. ¿Ok? No nos olvidemos que ya cuando se tiene lo que es la fase móvil, la muestra con la fase estacionaria, ya se empieza a generar el proceso de separación, ¿no? De separación, ¿ok? Entonces se va por ese lado.
¿ya? Y las precolumnas igual, se van por dirigidas a ese lado, ¿no? O sea, las precolumnas igual no es de todo, ¿no? Son específicas igual, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces ahí no se olviden en ningún momento de utilizar lo que son las precolumnas. Ahí está. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí para poder continuar esto, ¿no? ¿Alguna tal vez no? ¿No? Ok. Doctor, una consultita. Las columnas, ¿qué tiempo de vida estimado tienen? El tiempo estimado de la columna que llegan a tener suele estar entre un año, es decir, 12 a 18 meses, ¿no? Pero esto es relativo. ¿Por qué le digo? Porque en muchas ocasiones usted va a depender mucho también, o la columna va a depender mucho también de que cuánto lo utilices, ¿no? Si ustedes separan, digamos, o si usted utiliza su columna, su equipo bastante tiempo y tiene la separación o hace una separación bastante amplia, entonces el tiempo de vida se va cortando porque lo utilizan más, ¿no? Se utiliza más. Esto es relativo, ¿no? Mientras más utilizo, más se desgasta el poro que llega a tener la columna, ¿no? Entonces, si se utiliza más, pues se genera mucho mayor desgaste. Si se genera mucho mayor desgaste, el tiempo de vida va disminuyendo, ¿no? Entonces, si digamos alguien utiliza una cromatografía cada 2 meses o cada 3 semanas, ¿no? Para el desgaste, uy, falta hartísimo, ¿no? ¿No? Para el desgaste que pueda tener. No, falta hartísimo. Pero si ustedes utilizan todos los días, incluso hasta la medianoche, incluso más, obviamente en el proceso de separación, obviamente uno de estos em, em, va en aumento, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando estos se utilizan más, se genera un mayor desgaste y pues la columna se desgasta más, ¿no? O sea, los relativos están entre 18 meses. Ahora, si ustedes trabajan mucho más, les va a durar tal vez un año, ¿no? Y tienen que cambiar la columna, ¿no? Si hay por ahí hay uno que al mes una vez utiliza, entonces em, aumenta el tiempo de vida, ¿no? Aumenta el tiempo de vida. Pero eso depende mucho del analista, cómo lo utilice, cuándo lo va a utilizar y demás. ¿Ya? No les puedo decir, digamos, ya una fecha específica en base a la separación que se tiene, ¿no? Pero sí es más o menos así de 18 meses. Ahora, con la precolumna puede aguantar hasta 2 años, ¿no? 2 años. Y les diré que más o menos las columnas en algunas ocasiones llegan a...
Ok, perdón, disculpa, se apagó mi compu y ahorita lo voy a encender en un minuto. Ok, entonces les iba mencionando en el caso de, no sé si les respondí, les mencioné que en el caso de lo que son las precolumnas o las columnas, el tiempo de vida suelen estar entre 18 meses. Ahora, si tú lo utilizas más, pues obviamente el tiempo de vida se va a ir acortando más. Y les decía también un dato importante es de que las columnas llegan a tener un precio más o menos de el 1 o el 1,5% en costo de todo el instrumento como tal, ¿no? Es decir, si digamos su equipo vale 200,000, bueno, digamos unos 70,000, 80,000 o hasta 100,000 dólares, saquen el 1% de esos 100,000, más o menos ahí se tiene lo que es el precio de lo que es la columna, ¿no? ¿Ya? De la columna. Entonces, no es... Ok, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ok, entonces no es lo más barato, ¿no? O sea, no es lo más tan sencillo de poder gastar y ya, ¿no? No es así, tiene su costo nomás, ¿no? Tiene su costo. Ok, ya. Perdón, denme un minuto. Ok, ahora sí, entonces les decía, ¿no? Que el 1% a 1,5% más o menos es el costo de la eh, columna, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? De 100,000 dólares, el 1% sería como 100, no me equivoco, 1,000, algo por ahí, ¿no? Ya. Entonces ya ustedes verán, ¿no? Lo que se les recomienda es eso, ¿no? Tratar de poder ahorrar en la columna. Pero obviamente si tú lo utilizas en base a lo que tú has comprado, entonces no tienes que hacerte mucho lío porque estás utilizando la columna que, que es para trabajo, ¿no? Entonces no tienes que hacerte mucho lío. En muchas ocasiones a veces se genera ese problema, ¿no? Ese conflicto en el cual, ¿por qué lo desgasta tanto y demás? Pero si tú lo estás utilizando en relación a lo que también estás trabajando, ¿no? Las determinaciones que se utiliza para control de calidad y las determinaciones que más se utiliza para control de calidad en sí son pues trabajo, ¿no? Entonces trabajan de forma normal. Ahora, si la columna se gasta, pues se va a gastar, ¿no? No dura toda la vida, ¿no? Entonces, cuando ustedes trabajen lo que ustedes trabajan y los que ustedes sacan resultados, pues dependen mucho del proceso, ¿no? Pero también se recupera porque un proceso de HPLC es bastante útil, mejor dicho, en la parte farmacéutica. Entonces, no tendría que hacerse mucho lío. Si se gastó, ¿no? Pero en algunas ocasiones, como les digo, las empresas a veces las que tienen menos recursos, tratan de economizar todo, ¿no? Algunas que ya son empresas, pues, bastante grandotas, ¿no? Que ya tienen años y años, ya no economizan tanto en esa parte, ¿no? Si no se dirigen más en generar productos en los cuales esto les apoye más para la venta y demás, ¿no? O en el mismo control de calidad que se vaya a tener. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjense los detectores, ¿no? Ya hemos ido avanzando, fíjense, acá está nuestro pequeño esquema. Hemos visto el huyente, donde son los disolventes, nuestra fase móvil, el sistema de tuberías que son igual de acero inoxidable, en los cuales estos se van enroscando y demás. Es un sistema más mecánico, adaptado con pernos y demás, ¿ya? Posteriormente hemos visto la bomba,
qué tipos de bombas las que más se utilizan. Entre las reciprocantes, que son de tipo pistón, son las que más se llegan a utilizar. ¿Por qué se utiliza la bomba? Recordemos, para generar el caudal, el movimiento que se tiene de la fase móvil hasta la fase estacionaria, ¿no? Posteriormente hemos visto cómo introducir la muestra, ¿no? Para que se genere la relación entre la fase móvil y la muestra, ¿no? Una vez que genera el contacto la muestra con la fase móvil, este es arrastrado hacia lo que es la columna, en donde se encuentra la fase estacionaria, ¿no? Y si ustedes recuerdan, ¿cuál será el principio, hemos dicho, de la cromatografía? ¿Cuál es el principio que se tiene de cromatografía? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué se hace la cromatografía? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se hacía? O cuando usted les pregunte, ¿por qué hacen la cromatografía? ¿No? O alguien les pregunta, ¿por qué hacen la cromatografía? ¿A qué se debe? Y ustedes dirán, ¿a qué se debe? Cuando se les diga a ustedes qué es cromatografía, tienen que decirles, pues, tienen que decirles que es un proceso, o es una técnica de separación. Entonces, aquí en la muestra se tenía diferentes tipos de analitos. Cuando ya los analitos pasen con la fase estacionaria, se va a generar una separación de toda la mezcla que se tenía, se van a ir separando en analitos, cada uno de ellos, ¿no? Se separa. Una vez que estos han separado, estos van a ser cuantificados, ¿ya? O sea, vamos a determinar la concentración. Por eso a un inicio se les decía de que el HPLC es de tipo cuantitativo. ¿Por qué? Va a determinar concentraciones. ¿Quiénes van a ser los encargados de poder determinar esas concentraciones? Los encargados van a ser el detector, ¿no? ¿Por qué digo encargados? Porque en el proceso de cromatografía líquida de alta resolución, el HPLC, no solamente se utiliza un tipo de detector, eso que tiene que quedar en claro. No se utiliza uno, se utilizan varios tipos de detectores, ¿no? Podría utilizar un detector que es de tipo infrarrojo. Esto lo vamos a ver acá, que es este de acá, con algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, la detección es la eficiencia de un detector cromatográfico, depende de la relación entre la cantidad física medida, ¿no? Muestra, o el analito y la composición del efluyente, es decir, la relación que tiene que tener con la fase móvil, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿para qué me sirven los detectores? Los detectores están relacionados específicamente a determinar concentraciones, ¿ya? Concentraciones, porque la HPLC es una técnica cuantitativa, ¿no? Entonces, una vez que se separan todos los analitos ahí que se tengan, ya pues el detector, como ya estos ya están separados, los va a detectar uno por uno. Ahora lo que les digo es que, ¿por qué no solamente hay un tipo de detector y que detecte todo? No, hay varios tipos. ¿Por qué? Porque en la mezcla, por ahí puedo encontrar un analito que sea afín a lo que es la determinación por medio del UV visible. Pero por ahí encuentro otro analito que no va a ser detectado por un detector que sea de tipo ultravioleta visible. Entonces no me va a servir. Estaría dejando escapar el análisis de concentración de un analito, ¿no? No me sirve. Entonces tendría que utilizar igual eh, otro tipo de detector. Imaginen que ese analito utiliza fluorescencia. Entonces, lo que se puede hacer es generar la detección del analito por medio de fluorescencia. No va a ser captado por UV visible, pero sí va a ser captado por fluorescencia. Entonces, cuando ya se tenga lo que es el analito florezca, ¿no? O pueda es un fluoróforo, ¿no? Este puede ser captado por un detector, ¿no? Entonces la mezcla, lo que me dice es de que en su mezcla no solamente puede haber un analito en el cual sea determinado o se determine su concentración por un solo tipo de técnica, ya sea por ultravioleta o visible. No, puede haber analitos que sean fluoróforos, que sean solamente detectados por sistemas de fluorescencia o equipos de fluorescencia. O por ahí se puede tener solamente algunos analitos que sean detectados por infrarrojo. Entonces ahí tendría que aplicar un analito que sea de tipo infrarrojo. O sea, tendría que determinar un analito que absorba infrarrojo.
Entonces, los detectores, cada uno de los detectores que se llegue a tener, van a ser relacionados con los analitos que se separen, ¿no? Por ahí un analito es fluorescente, no necesita ultravioleta. Si yo tengo, imaginen un detector que es ultravioleta, no lo voy a poder determinar, ¿no? No voy a poder determinar la concentración, ¿ya? Entonces, los detectores se utilizan depende a mis necesidades, ¿no? Por ahí solamente quiero separar o quiero analizar o quiero hacer el análisis de moléculas en las cuales solamente utilice una, ¿no? Solo separe una y que esa la maneje. Digamos, en todas mis muestras manejo potasio y solamente necesito el detector de ultravioleta visible, porque toda mi vida voy a trabajar con ultravioleta, ¿no? ¿Ya? No es así, ¿no? O sea, los analitos pueden tener fluorescencia, pueden ser lecturados infrarrojo, espectrómetro de masas, por eso se tienen diferentes tipos de detectores. No solamente hay un detector ahí, puede haber varios tipos de detectores, ya, eh, en los cuales cada uno de estos detectores va a ser o tiene que ser afín al analito que se está separando, ¿ya? Como les digo, no porque se genere una mezcla, solamente tengo, o porque tengo una mezcla, solo tengo que tener en cuenta la lectura de un analito. No, tengo que utilizar diferentes tipos de detectores para determinar los diferentes tipos de analitos que se lleguen a tener. ¿No? Ahora eso, como les digo, depende del trabajo. Si ustedes trabajan toda su vida van a trabajar con glucosa, digamos, entonces ya ahí solamente trabajan con el detector UV, ya. Si es que ustedes van a trabajar toda la vida con glucosa, ¿no? Si van a trabajar con otros tipos de electrolitos, por ejemplo, qué sé yo, colesterol, ácidos grasos, proteínas, ¿no? Por ahí, al separar las proteínas, no me va a servir la determinación de concentración por proteínas, ¿no? Podría utilizar otro tipo de técnica para poder determinar la concentración. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿no? En el sistema de detección se puede generar la presencia de em, de la concentración de cualquier tipo de analito, ¿no? Esa es la única función que llega a tener el detector. Y ya ustedes ven si van a utilizar varios tipos de detectores o solo uno, de que depende del trabajo que ustedes vayan a realizar. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tengo detectores de longitud de alta fija, detectores de longitud de onda de variable, detectores de arreglo de diodos. Acá tengo, por ejemplo, otros que son de diferente longitud de onda, el infrarrojo medio, infrarrojo cercano, la luz ultravioleta, la luz visible. Entonces, ¿por qué tengo varios, repito, por qué tengo varios detectores? Porque en mis analitos tengo diferentes tipos de analitos que pueden separarse por diferentes tipos de técnicas, ¿ya? Por ahí en qué sé yo, el calcio no puede ser determinado por luz UV, entonces voy a utilizar luz infrarroja. Entonces me sirve más utilizar la técnica de infrarroja como detector para poder generar la determinación de concentración del mismo, ¿no? Ok, es por eso, ¿ya? Y aquí tengo igual detectores de fluorescencia que son normales y los detectores de fluorescencia inducidas por láser, ¿no? Los detectores de fluorescencia prácticamente se encargan de poder ver la fluorescencia que llegue a tener el analito, ¿no? Y determinar su concentración. Los detectores de fluorescencia inducida por láser, lo que se hace es generar la irradiación de un láser hacia el analito y ese láser hace que esas partículas que tiene, que son fluorescentes, puedan excitarse y después determinarse esta, ¿no? Según el sistema óptico que lleguen a presentar el detector de fluorescencia, ¿no? Entonces el analito se encarga de eso, ¿no? O perdón, el detector se encarga de eso, determinar todas las los diferentes tipos de analitos en relación a su concentración, ¿ya? Esa es la idea, ¿no? Del detector. Esa es la idea. O sea, cuando yo hable de detector, me planteo eso, ¿no? Por eso el HPLC está adaptado a los diferentes tipos de detectores. Ahí tendrían un espectrómetro de masas, por ahí tendrían un infrarrojo, por ahí puede tener un ultravioleta visible. Es por eso, ¿no? Ok, entonces no nos olvidemos esta imagen que es la que siempre
se queda en muchas ocasiones y ha dado muy buenos resultados, ¿no? Que es facilito. ¿Ya? Entonces el detector prácticamente me determina la concentración del em, analito, ¿no? Me determina la concentración. Ahora, no puedo utilizar pues el analito que esté mezclado, ¿no? Sí o sí tiene que separarse, ¿ya? Y por último tengo lo que es el sistema de registro. El sistema de registro em, es donde se puede encontrar lo que son cromatogramas, ¿ya? Cromatogramas, en donde esos cromatogramas em, permiten dilucidar o comparar mediante el patrón de cromatograma que tiene, si es un tipo em, a ver, con el patrón de cromatograma que lleguen a tener, si es un tipo de analito, ¿no? Es decir, por un lado puedo generar el, el estándar, así le llamamos, puedo determinar el patrón o el cromatograma estándar donde se tenga todos los puntos en los cuales se ha generado la lectura, ¿no? Y puedo compararlo con un cromatograma que se pueda tener ya, o que yo pueda tener y determinar las relaciones en los puntos, ¿no? A eso me refiero con eh, detección específicamente, ¿no? De los puntos. Ahora, para que ustedes puedan ver un cromatograma, no lo tengo acá, pero vayamos a Google. eh, pueden, pueden ver la imagen, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan y Sí, se ve la doctor, se ve imagen? bien. Ok. Fíjense, aquí lo vamos a poner. Le pondremos así en HPLC. Es un cromatograma. Está más relacionado aquí. No hay buenos. No, aquí debe estar. Este es un video, pero no me interesa. Miren, aquí es la parte de los equipos que se pueden tener. Miren, miren el equipo que se ve acá, ¿no? Tienen acá lo que es la parte de los frascos hueco. Por acá tengo el sistema de inyección de la muestra. Aquí están los sistemas de detección, donde puedo tener ahí la luz ultravioleta, la luz infrarroja, el cromatógrafo de masas, etcétera, ¿no? Ahí se puede encontrar ese aspecto, ¿no? Estos equipos obviamente son carísimos, pero generan muy buenos resultados. Ahora lo que les quiero mostrar no lo encuentro. Aquí más o menos, lo buscaré. A ver, miren, lo que se hace en el HPLC es, eh, si ustedes se fijan acá, hay un cierto sistema de picos, ¿no? El cromatograma del sistema de registro te bota esto, cierta cantidad de picos, ¿no? Entonces lo que se hace es cuando ustedes generan la lectura con un analito ya conocido, les genera un cromatograma en relación a picos, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer una comparación cualitativa con otro tipo de muestra en la cual se tenga, ustedes sospechen de que se tiene el mismo analito. Pues determina o genera el cromatograma, ¿no? Si los puntos o picos son parecidos o iguales, ya podría asumir que sí hay la presencia de el analito en específico, ¿no? Pero si los picos o los puntos son totalmente distorsionados, no hay una relación en común entre ambos, ¿no? Entonces no se da. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en muchas ocasiones para hacer control de calidad? Lo que se hace es hacer la lectura de un paracetamol, digamos, genero la lectura del paracetamol y en la corrida del cromatograma, de la cromatografía y genero el cromatograma. El cromatograma me ha dado estos picos, ¿no? Estos picos, ¿ya? Y quiero determinar si en el lote que se ha producido pueda determinarse la concentración de paracetamol o saber si el paracetamol está muy bien con relación al patrón que he generado, ¿no? Al estándar que se ha tenido. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, este número de picos tienen que ser iguales al número de picos que se tengan para poder generar la comparación, para poder hacer el control de calidad, ¿no? Tengo un analito conocido y lo que quiero hacer es
compararlo con uno que es desconocido, pero que se hace la lectura. Entonces, si, digamos, he hecho las dos lecturas del paracetamol en ambos cromatogramas, podría asumir que el lote en el cual se ha visto, se tiene lo que es el paracetamol, podría estar alterado, porque los picos no son iguales a los que se ha tenido del estándar, ¿no? Entonces puede tener una alteración del mismo ahí. Ok, pero si los picos fueran iguales, tengo el estándar que es del paracetamol y agarro de un paracetamol de un lote y me dan y me generan los mismos picos, estaría asumiendo que es la misma concentración del analito que se tiene, ¿no? Son iguales, pero acá si yo tengo dos cromatogramas totalmente diferentes, se asume que no son iguales, ¿no? Para que me entiendan, cuando se genera un cromatograma es como verse al espejo, ¿no? Si se genera el cromatograma y tiene un cierto número de picos, ya cierto número de picos, y cuando eh, se genera igual la lectura de otro mismo componente igual, paracetamol, y me dé el cromatograma, tiene que tener el mismo número de picos. Si no, si bien no pueden ser iguales al 100%, pero sí se generan una similitud bastante apreciable, ¿no? Entonces ahí podría asumir que sí son los dos el paracetamol, pero en esta ocasión sí he hecho la lectura de los dos, separando lo que es el paracetamol o ahí generando el proceso de cromatografía líquida de alta resolución. Lo que se vería es de que no hay coincidencia entre los picos, entre los patrones, por ende no hay una relación entre ambas, ¿no? Entonces, alguno de ellos no es paracetamol, ¿no? Y ahí yo genero los controles de calidad que se me van dando, ¿no? Ok, por eso les digo, y en síntesis les decía que el ¿cómo se llama esto? El, em, por eso les decía que en el caso del cromatograma son como dos gotas de agua, ¿no? Son los picos que se relacionan. Y si bien en algún momento no pueden salir todos los picos, pero sí se tiene cierta similitud y de igual manera se valida. ¿Ok? ¿Sí? Sí, doctor, comprendido. Hasta ahí hemos concluido con lo que es el HPLC. No tenía que resaltar algunos puntos porque si ustedes van a ingresar a lo que es una empresa farmacéutica, lo primero que van a ver es HPLC. Les van a enseñar HPLC. Es más, hay algunas convocatorias si ustedes quieren ir a trabajar en Delta, en tal vez COFAR, en INTI, Vita, en su examen de ingreso les van a dar, les van a tomar un examen en el cual ustedes vean que les pregunten si conocen el cromatógrafo líquido de alta resolución, el HPLC, o conocen procesos de cromatografía. Entonces, por lo menos en concepto, sí podríamos tener claro eso. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Les voy a mandar en este momento como parte de una práctica, ¿ya? De una práctica, como ya no estamos haciendo nosotros la parte de lo que es la exposición de los trabajos de investigación, entonces esto del HPLC también les voy a dar una lectura. ¿En qué consiste la lectura? Ustedes solamente tienen que leer lo que les voy a enviar y analizarlo para su examen. Solamente se tiene que hacer la lectura. No tienen que enviarme ningún mapa mental, no tienen que enviarme ningún resumen ni nada de eso, ¿no? El que quiere hacer la lectura y el que no, pues tampoco se le obliga. ¿Ya? Perfecto. Entonces, lo voy a enviar. Esto me dicen si les llega. Esta lectura que les voy a enviar es solamente para que alguno quiera conocer más sobre el HPLC. Y el que no quiera y demás, pues no hay problema, lo deja nomás. ¿Ya? Y no lo lee. Pero tengo que decirles que hay ciertas preguntillas que han salido también al examen de este artículo, que es completo sobre HPLC. Entonces, alguno que quiera conocer más sobre HPLC, ahí le dejo, ¿no? Para que pueda leer.
¿Les llegó? Sí, doctor. Sí, doctor, ya llegó. Ok, entonces ya depende de ustedes si lo leen o no, pero no vale nada de nota, les diré, y resaltando esa parte, no vale nada de nota, y si quieren leerlo ahora, mañana, pasado, depende de ustedes, y si no lo leen, pues tampoco les va a afectar, pero sí les digo, han salido algunas preguntas del examen, ¿no? Entonces léanlo, hagan de una lecturita por lo menos, ¿no? Cosa de que por lo menos igual les quede algo de lo que es el HPLC, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos un tema más que un tema más o menos va a ser más demostrativo, el que es cromatógrafo de masas, ya el espectrómetro de masas en sí, pero lo vamos a demostrar de otra forma ese cromatógrafo, ¿no? Que lo vamos a ver el próximo viernes y el próximo viernes ya avanzando lo que es el cromatógrafo de espectrómetro de masas, concluiríamos con todo el avance. Y lo que me acaban de enviar es que el día sábado, el 3 ya empiezan sus parciales. Entonces ya estarían listos eh, para poder dar su examen, ¿no? Entonces, solo nos falta un tema más. Esas preguntas ya están prácticamente del tema que vamos a ver, que no son muchas, pero sí hay algunas tal vez puntuales en las cuales se va a resaltar en la forma de que se dé la clase, ¿no? Entonces, solo eso, ¿ya? Solo eso. eh, ¿Entendido? Y como han podido ver, igual en el caso de ustedes se les ha colocado en el trabajo APA los 40 puntos que se les había dicho, ¿no? En la parte procesual para el segundo parcial. ¿Entendido? Entonces no tenemos nada más. Recuerden que el tercer parcial es sobre 100% de su nota. Ya ustedes dependen de toda la nota, ¿no? Entonces consideren también ese aspecto, ¿ya? El próximo viernes nos veríamos para acabar esto de lo que es nuestro avance de materias y hasta ahí ya estarían listos para dar su examen a partir del día sábado. No tienen que estar el sábado siempre, pero a partir del día sábado sí se va a dar sus exámenes, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda tal vez? Doctor, buenas noches. Doctor, una consultita. Eh, Sí. Aquellas personas que no han podido enviar lo que es el trabajo APA a su correo, ¿será que todavía lo podemos enviar o ya no se puede? Sí, tienen que enviarlo. Bueno, si bien se les puso la nota, pero tienen que enviarlo porque lo voy a ir recepcionando, lo voy a manejar en una carpeta y se va a enviar al jefe de carrera para ver que se ha hecho los trabajos. Pero Solamente el, ya la nota está. Solamente tienen que enviar el trabajo en PDF a mi correo. ya. El jefe de grupo Doctor, nomás. solo el jefe de grupo nomás, ¿no ve, doctor? Solo el Doctor, jefe una de grupo, consulta sí. más. De mi grupo todavía nos faltan 2 puntos. ¿Sí o sí tenemos que terminarlo todo el trabajo o lo podemos Sí, sí, enviar sí. así? Sí o sí tienen que estar. Ya. No puedo entregar la media. Sí o sí tienen que estar acabados. ¿Y hasta cuándo nos puede dar fecha máxima, digamos, para que podamos mandarle su correo? Ya estaba acabado prácticamente. Tal vez le faltó a usted, ¿no? O a su grupo, pero se va a esperar hasta el domingo. De ahí lo voy a enviar. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. De nada. Ok. ¿No? Entonces, consideren ese aspecto. ¿Ya? Ya las notas, como les dije, están selladas, ya no se puede hacer modificaciones de nada, ya están consolidadas, ya no puedo manipular y nada de más, ¿no? Entonces, a la siguiente acabaríamos y nada, el sábado ya estarían listos para dar su examen. Y en el caso de físico-química, igual, mañana vamos a concluir con la parte de algunos ejercicios más que vamos a ver y con eso ya van a estar listos para dar su examen. Entonces, igual mañana no falten a físico-química, que va a ser igual importante, los que pasan en la tarde, ¿no? O los sábados. Ok, perfecto. Entonces ahí vamos a quedar, que tengan buenas noches y nos vemos el día de mañana. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.